No, hace mucho frío. Ya, chiquillos, sorry el retraso. Hoy día vamos a hablar de la tiroides y de las glándulas suprarrenales. Espero no sea muy denso. Sí. Ya. Entonces vamos a recordar un poquito de la fisiología y luego vamos a ver la fisiopatología de la tiroides. Entonces, ya saben, ¿no es cierto?, que la tiroides produce las hormonas tiroides, que son la T3 y la T4, ¿cierto? Ya. ¿Si funciona esto? Ya. Entonces aquí un mini resumen, ¿no es cierto?, de lo que ya saben de la tiroides. Es una de las glándulas de mayor tamaño, se encuentra aquí en el cuello, ¿no es cierto?, y produce estas hormonas, la tiroxina o T4 y la triiotironina o la T3. ¿Cuál es la más activa? ¿Se recuerdan? La T3. La T3. La T4 está más abundante, pero la T3 es la que en realidad hace más su acción, y es convertida por la triiotinasa de T4 a T3 en los tejidos periféricos para ejercer su efecto. Y está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no es cierto? Entonces el hipotálamo libera la hormona liberadora de la TSH o de tirotropinas, llega, ¿no es cierto?, a la hipófisis anterior y aquí libera la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH o la tirotropina, que estimula a la glándula, ¿no es cierto?, para secretar y liberar las T3 y T4 desde la glándula tiroides. Entonces aquí tenemos un resumen, no vamos a ver todo porque esto ya lo vieron, ¿no es cierto?, de cómo funcionaba la síntesis de las hormonas T3 y T4. Entonces recién un compañero acá me preguntaba cómo pasaba esto. Entonces si recuerdan, ¿no es cierto?, se requiere de yodo para la producción de la T3 y la T4. Entonces el yodo acá se concentra en el interior del... primero, recordar. Está, ¿no es cierto?, dentro del folículo, están el coloide, en donde se encuentran estas proteínas gigantes, la tiroglobulina, de alrededor de 600 kilovatts, son tremendas proteínas, que tienen muchas tirosinas en su interior, ¿no es cierto? Y en esas tirosinas es donde se une el yodo para formar las T3 y las T4. Dentro de este color. Entonces, lo que hacen estas células foliculares, ingresan el yodo, ¿no es cierto?, por este portador sodio-yodo hacia el interior, y aquí por la acción de la peroxidasa el yodo es convertido de yoduro a yodo cero, es incorporado también por la acción de las peroxidasas a las tiroglobulinas, a las tirosinas, y se forman estas proteínas gigantes con tirosinas que tienen unidos el yodo. Entonces tienen pegadas a estas tiroglobulinas las T3, T4 y la T3 reversa. Y luego esta, ¿no es cierto?, es endocitada o por pinocitosis, es endocitada hacia el interior de la célula, en donde aquí hay proteasas que rompen a la tiroglobulina para liberar a las T3, T4 y la T3 reversa hacia el torrente sanguíneo. Y lo que queda, que no sirve para ser liberado, ¿no es cierto?, es recuperado nuevamente e ingresado nuevamente acá para producir más hormonas tiroides. Entonces se producen estas tres, ¿no es cierto?, la T3, T4 y la reversa. Cosa importante para más adelante es que está resguardado del sistema inmune, o se llama como un ambiente privilegiado el interior de la glándula tiroides o del interior en los coloides. Está la presencia del sistema inmune, pero está relativamente restringido. Hay cierta tolerancia a las proteínas, etcétera, que se encuentran en el interior del coloide. Entonces, importante para esto son estas enzimas, peroxidasa y tiroglobulina, que luego en algunas patologías que vamos a ver más adelante se generan anticuerpos contra ellos, se generan respuestas autoinmunes contra estas proteínas que se encuentran en el interior. Entonces, si recordamos, ¿cuál es la acción de la T3 reversa? ¿Qué función fisiológica cumple? O quizás no lo vieron. La T3 y la T4, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen las T3 y T4? En general, en el sistema. Aumentan el metabolismo, estimulan el metabolismo full. Y la T3 reversa
Aquí está el La T3 reversa es una forma inactiva de la T3, que lo que hace es competir por el receptor junto con la T3 y hace que cuando compite se inhiba ese receptor. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es utilizar a esta como reguladora de la actividad de la T3. Entonces, cuando requiere de que, oye, es demasiado, hay demasiado estrés, por ejemplo, necesitamos bajar el metabolismo y hay que bajar la acción de la T3, de la T3 principalmente más que la T4, hay deionidasas que convierten la T4 en la reversa más que la T3, haciendo que aumente la inhibición de la acción de la T3. Entonces es una forma de regular que ocupa del cuerpo la actividad de la T3. Eso. Entonces también tiene una actividad, también por eso se nivela. La T3 reversa es inactiva porque no genera una acción directa en el metabolismo, lo que hace es inhibir a la T3. Eso. Entonces necesitamos de yodo, ¿no es cierto?, para que esto funcione. Tiene que haber una ingesta mínima de yodo de 50 miligramos al año, que se aconseja que sea de alrededor de 1 miligramo de ingesta de yodo a la semana. Entonces esto es necesario para ir abasteciendo a la tiroides para la producción de las T3 y las T4. Entonces se concentra el yodo aquí en el interior del coloide alrededor de unas 30 veces, comparada con la sangre. Incluso hasta 250 veces puede ser más concentrado el yodo que lo que está en la sangre. Y bueno, para esto utiliza, ¿no es cierto?, ese portador de sodio, ocupando el gradiente de sodio para ingresar a la fuerza, ¿no es cierto?, por transporte activo secundario al yodo. Bueno, entonces lo se llaman células foliculares o tirocitos. Eso. Este efecto Wolff-Chaikoff lo vamos a ver después, pero bueno, al saturarse de yodo, la tiroides se usa para ciertos tratamientos. Se puede saturar con yoduro de potasio, se detiene el funcionamiento de la tiroides. Entonces, contrario a lo que uno esperaría, es que si aumenta la cantidad de yodo, aumente la actividad de la tiroides. Cuando se satura de yodo la tiroides, se detiene el metabolismo de la tiroides. Entonces, sigue secretándose T3 y T4, pero deja de producirse T3 y T4 dentro de la tiroides. Eso puede durar 1 o 2 semanas cuando está saturada la concentración de yodo en sangre, la concentración necesaria para la producción de T3 y T4 por la tiroides. Cuando bajan los niveles de yodo, se estimula a la producción de T3 y T4 por la tiroides. Entonces a eso le llama el efecto Wolff-Chaikoff. Es el efecto producido por la saturación de yodo de la tiroides. Se detiene el metabolismo. Ya, de eso lo vamos a retomar después más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la T3 y la T4? Para poder ejercer su efecto, necesitan ser transportadas en sangre, ¿cierto?, por las proteínas, la globulina de una tiroxina, la TBG, que transporta a estas proteínas en sangre. Entonces, esto hace que las proteínas, las tiroxinas, tengan una vida media mayor. Entonces, la T4, una vida media de alrededor de 8 días, es bastante estable su concentración, mucho más concentrada que la T3. Entonces, es transportada en general como T4 y luego es convertida a la T3, que tiene una vida media más cortita, de alrededor de 24 horas. O sea, es más variable sus niveles, pero es la que genera, ¿no es cierto?, la actividad. Esa es la que es mucho más activa para activar los receptores. ¿Dónde se encuentran los receptores de la T3 y la T4? ¿En la membrana? No, se encuentra en el citoplasma. Es intracelular, los receptores de la T3 y la T4. Intracelular e intralucero. Así como las catecolaminas, las hormonas derivadas del colesterol. Como los andrógenos, estrógenos, etcétera, también son intracelulares. Entonces la acción la genera la hormona libre, no la que está unida a la proteína, ¿no es cierto? Entonces puede haber, eso se ve más adelante, vamos a ver, que puede haber mucha proteína, pero lo importante es la hormona libre. Esa es la que va a generar la acción. Entonces, y de las hormonas libres, la que genera la acción real, principal, es la T3 y no la T4. Entonces, la T4, cuando llega a los tejidos, es convertida por las deioinasas a T3 para generar su acción,
o puede ser convertida a la forma reversa, que haría lo contrario, ¿no es cierto? Haría inhibir a la T3 para que no haga más su efecto. Eso. Entonces está más concentrada la T4 que la T3, la vida media en suero es mayor en la T4 y la T3. Intracelularmente hay más presencia de T3 que T4 porque es convertida por la teniodinasa, ¿no es cierto?, para hacer su efecto. Y esta es más afín al receptor, la T3, que la T4. T4 porque tiene 4 yodos, ¿no es cierto?, y T3 porque tiene 3. Ya. Eso es parte de los. Entonces los efectos son, como decía muy bien Manuel, ¿cierto? Sí. Es aumentar el metabolismo celular. En general, aumentar el metabolismo de la célula. Entonces, por ejemplo, aquí vemos qué es lo que pasa cuando se inyecta tiroxina. Se ve que se demora, pero aumenta el metabolismo sistémico basal. Esto es una representación de lo que pasaría, no es un experimento real. Pero aumenta a lo largo de los días el metabolismo y luego disminuye. Entonces podemos ver que el efecto no es inmediato. Aumenta los niveles, pero de a poquito empieza a aumentar el metabolismo. Entonces estimula, aumenta la tasa metabólica basal de 60 a 100%, estimula un montón de cosas. Estimula la síntesis de proteína, la lipólisis, degradación de lípido y carbohidratos. Entonces estimula el anabolismo y también el catabolismo, como usar los recursos y empezar a gastar. Eso es lo que hace. Estimula la termogénesis, ayuda a mantener la temperatura corporal, o sea, pasar de frío a que nos dé calor. Esencial para el crecimiento de distintos órganos, partes del cuerpo, etc., de huesos y tejidos. Entonces, la sensibilidad a las hormonas es regulada por el simpático, que estimula la acción de la T3 y la T4. Las mismas T3 y T4 también estimulan la sensibilidad al simpático, como que actúan a la par, el simpático con las T3 y las T4. La actividad y efectividad de la hormona del crecimiento del IGF-1 estimulan la formación de nuevos tejidos, etcétera, por esta hormona. Y en exceso puede resultar en resistencia a la insulina, pero eso es por lo que pasa con los lípidos en general. Aumenta la lipólisis y a largo plazo puede generar resistencia a la insulina por las cosas que veíamos anteriormente. Pero eso es muy en exceso por mucho tiempo, con un hipertiroidismo que genere muchas de 34. Eso. Entonces, en general, aumenta el metabolismo general del cuerpo en general. Ahora, los niveles de las hormonas tiroides van variando. Entonces, los rangos deberían variar en los laboratorios. Generalmente no varía mucho. O sea, se dice que en los adultos, mujeres y hombres, más o menos parecido. El rango es bastante amplio. Pero dentro de ese rango hay variaciones. Entonces varía con la edad, varía con el sexo y varía también durante el día. Depende del ciclo circadiano. Entonces aquí vemos cómo depende del ciclo circadiano. Vemos que la TSH, ¿no es cierto?, que es la que estimula la salida de la T3 y la T4, aumenta durante la noche, ¿no es cierto?, y también aumenta la libre. La T3 libre, se ve que aumenta acá. La T4, si se dan cuenta, no cambia nada mucho. ¿Por qué no cambia mucho? Porque es más estable, más constante. Entonces es más abundante y no va a variar tanto en un día. A largo plazo sí va a variar. Entonces aquí ustedes pueden empezar a pensar cuál conviene medir, cuando uno quiere medir cómo está la tiroides. Hay algunos que son muy variables y la T4 es más estable. Entonces, eso explica por qué por el ciclo circadiano más varía la T3 que la T4. Y acá vemos cómo varían los niveles a lo largo de los años en mujeres y hombres. Entonces, mujeres en rojito, hombres en azul. O naranjo, no sé qué color se ve ahí. Entonces vemos que la TSH aumenta a lo largo de los años. Empieza a aumentar, pero disminuye los niveles de T3 y aumenta los niveles de T4. Y la fracción T3 partido T4 disminuye. Entonces, ¿qué esperarían que estuviese pasando a lo largo de los años con la actividad metabólica de la persona? Disminuye. Entonces, a lo largo de los años, con la vejez, luego de los 60 años, empieza a disminuir el metabolismo en general. El ejercicio
puede hacer que se retrase un poquito este efecto, pero empieza a reducirse el metabolismo y se produce como un estado de hipotiroidismo que es fisiológico, es normal que pase, en donde aumenta la producción de T4 por un aumento de la TSH en respuesta a que baja los niveles de T3. Entonces el cuerpo responde fisiológicamente aumentando la TSH para estimular más la tiroides, pero eso no se ve reflejado en un aumento de la T3. Eso pasa porque las desioninasas empiezan a ser más inactivas en la conversión de T4 a T3. Entonces varían los niveles en la niñez y luego en la adultez y luego en la vejez. Y también entre mujeres y hombres. Son distintos. En los laboratorios generalmente los rangos van como que se considera normal de aquí a acá arriba, entonces como que da lo mismo porque va a estar siempre dentro del rango normal. En una patología se alteran aún más de lo que se ve acá. Entonces, para poder medir, es más confiable medir y otra cosa, estos son las libres, lo que se está midiendo acá. También se pueden medir las hormonas totales, que son la libre más la que está unida a las proteínas. Pero la que está unida a las proteínas va a depender de la cantidad de proteína que hay. Entonces, y el efecto final de la tiroides, ¿no es cierto?, está dado por las libres y no las que están unidas a proteínas. Entonces, conviene más medir las libres que las que están unidas a proteínas. Generalmente eso se hace en el laboratorio. Se mide la T4 libre. Más que la T3, ¿por qué? Porque la T3 es súper variable y la TSH también es bastante variable. Eso en general. Y depende, ya lo dije. Depende del ciclo circadiano y de la edad y del sexo, debería haber puesto. Ya, entonces ahora una pregunta. En una emergencia nuclear se libera parte de la degradación del uranio, se libera yodo 131, que es radioactivo. Entonces, va a producir daño a la tiroides. ¿Por qué hay riesgo de daño a la tiroides? Porque se acumula la tiroides, ¿no es cierto? Entonces, la respiramos, ¿no es cierto? El yodo. Entonces, en una emergencia nuclear hay que tener cuidado con nuestra tiroides. Entonces, ¿qué consejo se le da? ¿Qué harían ustedes? ¿O saben qué consejo se le da a la gente cuando hay una explosión nuclear? Hay pastillas. Pastillas de yoduro de potasio que se ingieren antes, cosa de saturar a la tiroides con un yodo que no sea radioactivo y cuando llegue el yodo radioactivo no sea concentrado, ¿no es cierto?, en la tiroides. Y eso no produzca después posible cáncer porque se acumula la radiación dentro de la tiroides. Si vieron la serie Chernobyl, esa. Ahí sale explicado esa situación. Yoduro de potasio. Tenemos aquí cerquita, en Santiago, hay 2. ¿Alcanza a llegar acá? Hay una en, no sé si es Pudahuel, pero saliendo para Valparaíso. Y la otra es La Reina. Esa es Pudahuel. Creo. Sé que es Pudahuel, creo que hay. Se llama... No olvidé el nombre. Y hay otra en La Reina. Bueno, alcanza a llegar. Ya, en fin. Eso. Entonces es una forma para prevenir el daño en la tiroides. Ya. Ahora pasamos a lo que pasa en la fisiopatología. Las alteraciones más comunes son, en el caso del hipotiroidismo principalmente, son las alteraciones primarias. Alteraciones primarias, ¿no es cierto?, son las que ocurren en el mismo órgano, en la tiroides, o que puede ocurrir en el efecto que generan las hormonas tiroideas, como la resistencia a las tiroxinas. Lo más común es que sea un problema acá, en la misma tiroides. También pueden haber alteraciones centrales. Central se llama, ¿no es cierto?, que sea una alteración o en el hipotálamo o en la hipófisis, en el sistema nervioso central. Entonces, secundaria si es en la hipófisis anterior, terciaria si es en el hipotálamo. Entonces aquí está cómo se verían los niveles de hormonas dependiendo de dónde ocurra la alteración. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que la tiroides deja de funcionar, no está produciendo T3 y T4, en respuesta, ¿no es cierto?, la inhibición que genera la T3 y la T4 va a estar menos inhibida
Entonces el eje central se activa para liberar más TSH. Entonces vemos acá que si baja los niveles de T3 y T4 por una alteración primaria, encontraríamos que los niveles de TSH están aumentados. Por el contrario, si está aumentada la producción de T3 y T4, es esperable encontrar que los niveles de TSH estén disminuidos, porque está inhibido el eje por el feedback negativo acá de la T3 y la T4. Entonces esa es una de las más comunes, la alteración primaria que ocurre un problema aquí. Entonces aquí lo que habíamos hablado anteriormente, pues bajo yodo estimula la síntesis de T3 y T4 y una concentración muy alta de yodo que sature a la tiroides, el efecto Wolff-Chaikoff, inhibe a la síntesis de nuevas T3 y T4. Entonces ahora una alteración secundaria, aquí se esperaría encontrar que si se produce un aumento de las T3 y T4 por una alteración secundaria, sea porque está aumentada la producción de TSH. O sea, hay algo acá que está haciendo que se produzca más TSH que estimule a más T3 y T4. Un adenoma, un carcinoma. Al revés, que se produzca menos TSH va a resultar en menos T3 y T4. Y lo mismo que arriba, alteración terciaria. Ahora, lo que pasa con la hormona liberadora de tirotropinas, las hormonas estimuladoras de las tirotropinas y las T3 y T4 estarían aumentadas todas o disminuidas todas si fuera un problema aquí en el hipotálamo. Esta es muy poco común que ocurra, esta es un poquito más común y esta es mucho más común. Y también existe la resistencia a las tiroxinas, que es muy poco común, es una enfermedad, es una alteración genética que la vamos a ver más adelante, pero hace que las T3 y las T4 no puedan ejercer bien su efecto. Entonces, ¿quién regula aquí la salida de la TRH, TSH y las T3 y T4? Son varios los efectos, el estímulo, ¿no es cierto? Entonces el frío estimula a la salida de T3 y T4 para que entremos en cambio. Psicosis aguda, el ritmo circadiano, la saciedad, como habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos saciamos, se estimula a la salida de las T3 y las T4 para ocupar lo que ya incorporamos con la insulina. Entonces es el control de la saciedad. Lo vimos en la obesidad, pues, ¿no? En la clase de obesidad. No recuerdo. Pero repito, Sí. En obesidad, ¿no es cierto? Se disminuye este eje. Entonces se asocia a hipotiroidismo la obesidad. ¿Algo de la prueba? Oh, qué malo. Pero voy a repetirlo. Así súper rápido. No, bueno. El control de la ingesta, el núcleo arcuato, controla la ingesta en general y el gasto energético. Entonces, está ligado también a la producción de TRH para la producción de hormonas tiroides. Entonces, cuando sentimos que nos saciamos, significa que tenemos hartos alimentos y nos llenamos, ¿no es cierto?, de energía. Después hay que gastar. Y eso estimula a la salida de las T3 y las T4 para ocupar la energía que incorporamos en nuestro cuerpo. Entonces la insulina primero se eleva rápidamente, ¿no es cierto?, para acumular todo y guardarlo. Y luego aumenta los niveles de T3 y T4 para, gastemos. Eso. Y el estrés severo o estrés crónico, no un estrés rapidito. Un estrés rapidito puede ser que aumente las T3 y las T4, pero un estrés crónico, en una enfermedad, en una sepsis, algo que sea muy fuerte, que requiera que nuestro cuerpo deje de ocupar recursos en crecer, sino que ocupe los recursos para subsistir, se necesita que bajen los niveles de T3 y T4, que baje un poco el metabolismo, que nos calmemos. En este caso, se puede producir un síndrome del eutiroideo enfermo, que nos vamos a ver más adelante, que es como si tuviese un hipotiroidismo, pero en realidad es un hipotiroidismo en respuesta fisiológica a otro problema asociado. Entonces, una persona hospitalizada, que esté muy grave, con una inflamación general, etc., es probable que se encuentren las T3 y las T4 disminuidas, pero es en respuesta a que el cuerpo es como, estate quieto, no estés ocupando recursos en crecer y porque no está ahí. Entonces, en ese caso, el tratamiento obviamente no es tratar de hacer que suban las T3 y las T4, porque estaría en contra de lo que está ocurriendo el cuerpo. ¿Y en ese caso afecta como una alteración terciaria o sería una alteración? Es que no es alteración.
es solamente que se apaga el eje de respuesta fisiológica a un problema asociado. Entonces, y es de arriba. O sea, sería terciaria la respuesta porque viene de arriba para abajo. Estaría todo disminuido. Sí. El eje completo se disminuye. Bueno, los corticosteroides también producen inhibición y la dopamina, que es una hormonita que vamos a ver más adelante en las otras clases, es inhibidora de varias cosas dentro de la hipófisis, dentro de ellas a la salida de la TSH. Ya, pero eso en general. Entonces ahora vamos a ir viendo algunos casos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, los más comunes. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? Es la disminución, ¿no es cierto?, de las T3 y las T4 en sangre. Puede ser subclínico o clínico. Subclínico, ya vieron ese término, ¿cierto? Sí. Ya, subclínico es que no genere los síntomas, pero que sea como que ya la patología ya está presente. Y clínico es que ya genere síntomas. Entonces, en este caso, el subclínico es que aumente los niveles de TSH, pero los niveles de T4 y T3 todavía se encuentren normales. Entonces significa que algo está pasando que está haciendo que la hipófisis esté produciendo más TSH para mantener los niveles de T4 y T3, como lo que pasaba con la insulina, ¿no es cierto? Aumenta los niveles de insulina para mantener la glicemia. En este caso es algo similar. Entonces ese es un hipotiroidismo subclínico. En Chile es alrededor de un 16%. Como vemos acá, bueno, no, está como en general ese es el porcentaje. Estas son las cifras del año 2020 de acuerdo al MinSal. Esto es nacional, alrededor de un 15% el subclínico y un 2, y algo el clínico. Entonces, menor el hipotiroidismo clínico que el subclínico. Y el hipotiroidismo clínico es que está aumentada la TSH, pero ahora sí se ven disminuidos los niveles de T4 y de T3. ¿Por qué dice específicamente T4? Porque esa es la que se mide normalmente, porque es la más estable. Generalmente se utiliza la T4 libre, por lo que les decía anteriormente, porque es mucho más estable que la T3. La T3 varía más. Entonces es más confiable los niveles de T4 libre que la T3. Igual se mide la T3 libre, pero el diagnóstico se hace más con la T4 libre. T4 libre, no la T4 total. Entonces, en este hipotiroidismo, los niveles de TSH están aumentados. Subclínico, que estén solo aumentados los TSH, todavía la T4 está normal. Clínico, que esté aumentado la TSH y ya haya bajado la T4 libre. Entonces, ¿qué va a producir esto? Una baja del metabolismo en general. Entonces la persona se va a sentir más cansada, en casos ya más extremos puede producirse mareo y pérdida de la conciencia, etc. Se queda de la piel, la persona anda con frío todo el tiempo, aunque haga calor la persona siente que hace frío. Baja en todo el metabolismo, caída de pelo, dificultad para concentrarse, mala memoria, se produce una disminución de la activación del sistema digestivo, se produce estreñimiento. Voz ronca y disnea es por un efecto que se llama mixedema, que lo vamos a ver más adelante. Alteración del eje hipotálamo hipófisis gonadal también ocurre porque está ligada la TRH, lo vamos a ver en la clase que viene después de hipófisis, alteraciones de la hipófisis hipotálamo hipófisis, pero están relacionadas la TRH con la prolactina y la inhibición de la TRH activa a la prolactina que inhibe el eje gonadal. Ya, pues eso lo vamos a ver más adelante. Parestesia de déficit auditivo. Por eso empezar a embarazar cuando ya tienes poco partos y el estado del dispositivo para ver el tema de la prolactina. ¿Cómo? Había sonado que por eso entonces a las mujeres que están en lactancia se les cambia el anticonceptivo para que no se afecte la prolactina, por la FSH. Hay algunos que tienen con la FSH. No es muy Está bueno, no lo sé. Es que algo así dijo la banda, pero también entendí, entonces pensé que era eso lo que estaba diciendo. No estoy diciendo eso, pero está bueno.
Le voy a explicar. No sabía que se cambiaba el anticonceptivo, pero tiene sentido para no afectar la producción de leche. Pero lo voy a explicar hasta ahora. Muy interesante. Eso. Entonces, en general, caída del metabolismo en general y algunos problemas como lixedema que se puede generar a largo plazo, que es bueno, lo vamos a ver. Bueno, esto por ronca, disnea y el edema se asocian a lo mismo, a esto del lixedema. Entonces, ¿y el síndrome de túnel carpiano igual se asocia con lixedema? sí, el lixedema, ¿sabes lo que es el lixedema, no? Ya, es la producción de tejido, más tejido conectivo, más que tejido conectivo, de glucosaminoglicanos que se acumulan, ¿no es cierto?, dentro de los tejidos conectivos. No sé eso. Entonces, eso es porque disminuye la degradación de los glucosaminoglicanos y se estimula además, la T3 y la T4 inhiben la producción, cuando bajan, se estimula además la producción de las glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos lo que hacen es acumular agua, ¿no es cierto? Entonces se acumula en las mucosas, en distintos tejidos conectivos, etcétera, se acumula no es tejido conectivo completo, sino que es la parte que acumula agua, ¿no es cierto?, de los glucosaminoglicanos. Eso. Entonces eso explica la voz ronca, disnea, edema, etc. Ya, entonces de las principales que generan hipotiroidismo está la enfermedad de Hashimoto, que además que la han escuchado. Entonces esta es una enfermedad autoinmune, que ¿por qué sucede? No se sabe, pero sucede. Y va en aumento, lamentablemente. De hecho se asocia a los niveles de obesidad también. Entonces es mayor en mujeres la prevalencia que en hombres, o sea, principalmente 60 años promedio, y aquí se generan un ataque autoinmuno, como que se rompe este privilegio del sistema inmune y empieza a desconocer a proteínas que se encuentran dentro del coloide, a la tiroglobulina y a la peroxidasa de la tiroides. Entonces se generan anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa, y eso se puede medir. Se mide en sangre, se ven los anticuerpos y se dice, ok, ya es enfermedad de Hashimoto. Profe, pero esos anticuerpos son preexistentes o se generan. ¿Son qué? Son como que preexistentes. ¿Son preexistentes o aparecen al entrar en contacto Siempre está en contacto porque igual entra el sistema inmune dentro de la tiroides. El tema es que en algún momento lo reconoce como extraño y ahí empieza a generar los anticuerpos contra eso. Algún momento que no se sabe qué es. Una de las cosas que sí se vio, bueno, lo vamos a ver después, pero es que el tratamiento, ustedes saben que antes había mucho bocio por falta de yodo. Se empezó a tratar la sal en el mundo para aumentar los niveles de yodo y así disminuir los niveles de bocio e hipotiroidismo. Pero empezó a aparecer muchos más casos de esto, de enfermedad de Hashimoto, por una razón que no se sabía, pero al parecer es que la hiperactivación de la tiroides, en este caso por aumento de los niveles de yodo, genera una respuesta inmune en las personas que son sensibles genéticamente o que tienen predispuestas genéticamente a generar. Pero más allá no se sabe, porque de repente, como en las enfermedades autoinmunes, como que algo pasa, un gatillante ambiental, genético, etcétera, que hace que se empiece a producir una respuesta autoinmune contra algo del cuerpo. Entonces, en la primera parte, ¿no es cierto?, se produce inflamación de la tiroides, entonces se puede producir un poco de bocio y luego la tiroides se empieza a destruir por esta respuesta autoinmune. Entonces se genera fibrosis, se empieza a desaparecer el coloide, se generan al comienzo, ¿no es cierto?, estos centros germinales dentro de la tiroides. Y bueno, se termina destruyendo a la tiroides. Eso pasa. Bocio coloide endémico, esto es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, que los bajos niveles de yodo se asocian con un bocio en respuesta a que como hay poco yodo, la TSH, una de las cosas que hace es estimula la generación de T3 y T4, pero también estimula el crecimiento de la tiroides. Entonces, más niveles de TSH van a hacer que aumente la masa de la tiroides, con tal de tratar de aumentar la capacidad de producción de T3 y T4, ¿cierto? Entonces, si los niveles de yodo están bajos,
aumentan los niveles de TSH para producir más T3 T4. Y eso hace que aumente el tamaño de la tiroides. Entonces, esto ya no se ve en Chile. Antes se veía mucho. No sé si alcanzaron a ver algún caso, a mí me tocó ver alguna vez en el sur y todo. Pero ya no hay. De personas que tienen aquí el cuello como una bola gigante. Bueno, que aquí se ve. Entonces en nuestro país ya no existe porque en el año 79 se empezó ya a aplicar a la sal a suplementar con yoduro de potasio, con yoduro, para que tuviésemos mayor consumo de yodo en nuestro país. Entonces, hasta el año 2000 era 100 partes por millón, después se bajó a 40 cuando se supo, oye, parece que nos pasamos de la mano y también genera efecto negativo el exceso de yodo. Y eso no fue solo en Chile, sino a nivel mundial. Pero ahí podría ocurrir un efecto bolsa de estómago. No, porque no alcanza a ser saturante la concentración. No es tanto. No. Profe, para los niños la concentración. No, y ese efecto, el efecto no va a ser por siempre. La tiroides se para como por 2 semanas, 1 o 2 semanas. Después empieza a funcionar de nuevo. Y para los niños la concentración de yodo es la misma o no? La que se necesita. Sí, se da para todos los mismos. Oye, ¿y no tiene relación que a los niños se le ponga una dieta baja de sal para evitar que tengan menos tanto yodo? ¿O no? Es que la dieta baja de sal no es para evitar el yodo, pues es para hipertensión y otras cosas. Es que el sodio, mucho sodio es lo negativo. Pero al final igual consumimos yodo en exceso. O sea, nuestro cuerpo necesita menos que lo que consumimos, pero ese exceso al parecer no hace daño. La idea es que está siempre abastecida la tiroides para producir yodo. Entonces fue bastante efectivo esto porque ya los niveles de... O sea, ya no existe este bocio endémico en nuestro país. Ya. También hay otras causas de hipotiroidismo. Entonces, hipotiroidismo iatrógeno se refiere a que en respuesta a una acción que hicieron los médicos o tratamiento farmacológico. Entonces, al tratar por un hipotiroidismo, como vamos a ver más adelante para la enfermedad de Graves, se saca parte de la tiroides o se trata con yodo radiactivo para matar a la tiroides y ahí se va parte de la tiroides y la primera respuesta obviamente es que caen mucho los niveles de T4 y se produce un hipotiroidismo, pero luego la tiroides se recupera. Entonces eso se le llama un hipotiroidismo iatrógeno. Puede requerir de tratamiento de reemplazo hormonal para mantener los niveles de T4 normales. El hipotiroidismo secundario, que es mucho menos común, aquí es donde se afecta el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces aquí es por una baja de la producción de tirotropina o de TSH, y eso va a hacer que disminuya los niveles de TSH y disminuya el de T4. Entonces hay varias causas. Puede ser un adenoma que esté haciendo que se produzca menos TSH en la hipófisis o en el hipotálamo, y se asocia a deficiencia también de otras hormonas hipofisiales. Cuando hay un adenoma que puede cubrir parte de la hipófisis, no se afecta solamente la producción de TSH, sino que también se puede afectar las otras hormonas. Eso es bien poco frecuente. La más frecuente es la enfermedad de Hashimoto, enfermedad autoinmune contra la tiroides. Otra alteración de la tiroides, el cretinismo. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Ya. Esto se da por deficiencia de las hormonas tiroideas en niños. Pueden ser recién nacidos o durante el crecimiento. Las hormonas tiroideas son súper importantes para muchas cosas, dentro de eso para el desarrollo del sistema neural. La falta de hormonas tiroideas en los primeros 14 días son cruciales para el desarrollo cognitivo del niño. Si hay falta, se genera dentro de estos primeros 14 días un déficit mental severo que no se puede recuperar. Entonces es súper importante que si el niño, por ejemplo, esto se puede dar o porque hay falta de yodo en la dieta o porque nació con una tiroide o sin tiroide o con una tiroide atrofiada genéticamente, que no le es capaz de generar T3 T4. Entonces en estos casos tiene que ser rápidamente tratado el niño con levotiroxina para reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazo hormonal.
Si es que no se hace esto, va a generar a largo plazo problemas mentales, por una parte. Y por otro lado, si no está tratado a largo plazo, se generan problemas en el desarrollo, como se ve aquí, hasta este paciente de 16 años, cretinismo congénito, que se ven así. Entonces, crecen menos los músculos y huesos y crecen de forma desproporcionada. El desarrollo óseo es mayor que la inhibición del desarrollo de las partes blancas. Entonces, crece de forma desproporcionada el niño. Entonces, para prevenir esto, lo que se hace es un screening de TSH en sangre en el niñito cuando tiene a los 3-5 días de edad, para ver cómo están los niveles de TSH. Si los niveles de TSH están aumentados, ¿no es cierto? Están aumentados, significa que probablemente hay hipotiroidismo. Se evalúan los niveles de T4, si están bajos, ok, este niño tiene un hipotiroidismo y hay que tratarlo con reemplazo hormonal, y ahí se previene todo este efecto. Y bueno, de por vida tiene que estar tomando reemplazo hormonal. Que es primaria, ¿cierto? O sea, Sí, primaria. ¿Y por qué dicen sangre talón? O sea, específicamente. Porque es más fácil sacarlo, pues, Ya. porque supongo que la sangre del talón tendrá lo mismo que en otra parte del cuerpo del... Ok. Me imagino que es por eso. Profe, la deficiencia de la consumo de yodo puede ser por parte de la madre, el embarazo. Sí, también puede ser por parte de la madre durante el embarazo. Pero en general, estos niños, sí, podría ser, pero eso no, bueno, aquí en Chile no pasa. En general, nacen bien y no se les ve nada malo porque vienen con la T3 y T4 que le aportaba la madre. Luego de nacer y cuando tienen que autoabastecerse con su propia T3 y T4 es donde vienen los problemas. Y aquí está el mixedema o coma mixedematoso. Entonces el mixedema es lo que les había explicado antes, ¿no es cierto? Que las T3 y las T4 hacen dos cosas con respecto a estos glucosaminoicanos. Una es estimular la degradación e inhibir la producción por los fibromas. Entonces en este caso, cuando es muy severo y muy crónico el hipotiroidismo, puede empezar a generarse mixedema en distintas partes del cuerpo, en las partes blandas, ¿no es cierto? Como se ve aquí, esta persona que tiene acumulación de como edema en distintas partes de la cara, y también pasa en distintas partes del cuerpo. Entonces, en estos estados, cuando el hipotiroidismo es muy severo y no ha sido tratado, por algún estrés extra que requiera de la presencia de las T3 y las T4 y que no está presente, puede generarse un coma mixedematoso, que aquí ya se inflama completamente la persona como edema, y no solamente el edema, sino que se genera una falla sistémica general que puede llevar a la muerte si la persona no es tratada rápidamente. Entonces, cuando se genera este coma mixedematoso, la mortalidad es de alrededor de 25 a 60%. Entonces, es más común en mujeres y ancianos, porque las mujeres tienen más hipotiroidismo de Hashimoto, enfermedad de Hashimoto, que los hombres. Entonces, si se genera, la persona tiene hipotiroidismo por mucho tiempo, no ha sido tratada, se genera alguna infección, sepsis, trauma, alguna cirugía o drogas que disminuyen la actividad del sistema nervioso central o se expone al frío, etcétera, no va a poder responder bien en el cuerpo y puede haber falla, puede morir por hipotermia o por bradicardia, etcétera, que puede llevar a la muerte de esta persona. Entonces, en este caso se denomina que es un edema no depresivo. ¿Entienden eso, no? Ya, porque en este caso no es líquido, simplemente, sino que es como tejido que está ahí. Eso. Entonces este es un caso ya muy grave. La persona no ha sido tratada por mucho tiempo y se enfrenta a una situación de estrés que requiere del funcionamiento normal de las T3 y las T4, pero no están. Entonces lleva a una crisis sistémica que es probable que la persona fallezca si no es tratada rápidamente. Entonces la terapia es el reemplazo hormonal con levotiroxina, que es una T4 sintética, y esto es el tratamiento estándar. También puede ser liotironina, que es una T3 sintética, que generalmente no se usa, en algunos casos se puede usar en combinación con la T4. Por ejemplo, para un coma mixedematoso se suele usar también la T3, que actúa más rápidamente que la T4 para este tratamiento.
Entonces, y la dosis se va ajustando a lo largo del tiempo, midiendo los niveles de TSH y T4 para ver cómo va la persona con los niveles de levotiroxina. Eso. Y ahora lo que pasa en un hipertiroidismo. Entonces, fin del hipotiroidismo, según yo. Sí, ya. Entonces, ahora en un hipertiroidismo no se denomina a todos hipertiroidismo, sino que se denomina una tirotoxicosis. Tirotoxicosis, ¿lo han escuchado? Sí. Ya, es aumento de los niveles de 3 y de 4 en sangre. Entonces, que puede ser por un hipertiroidismo, o sea, que sea por aumento de la actividad de la tiroides, o puede ser porque se liberaron más de 3 y de 4, no por un aumento de la actividad de la tiroides. La causa más común es hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo es el aumento de la actividad de la glándula tiroides. Entonces, la prevalencia es menor que el hipotiroidismo, de 0,5 a 1%, y es más prevalente también nuevamente en mujeres, de 5 a 10 veces más prevalente en mujeres que en hombres. El hipertiroidismo subclínico es alrededor de 4,6%. Entonces, en este caso, la TSH está reducida, ¿no es cierto? Porque hay hipertiroidismo. Entonces, hay muchos de T4, se inhibe el F, bajan los niveles de TSH. Subclínico, si la T4 libre está normal, si está aumentado, ya es un hipertiroidismo clínico. Eso. En este caso, entonces, es un aumento de la activación del metabolismo. Entonces, aquí la persona, al contrario de lo que pasa en el hipotiroidismo, aquí está como súper energética, como muy activa. Se cansan igual porque están demasiado tiempo activas, no pueden dormir, están con insomnio, etcétera, porque está todo muy en estado de alerta la persona. Por eso también les da fatiga. Lo otro daba fatiga, pero era porque están demasiado apagadas, en este caso porque es demasiada actividad. Intolerancia al calor en este caso. Están siempre acaloradas a pesar de que haga calor. Etcétera. Taquicardia, temblores, bocio también se puede producir. Bueno, bocio por la que vamos a ver más adelante. Eso en general. Y se produce también sudoración, exagerada, como activación del simpático, como lo que pasa con el simpático, por aumento de las T4, es calor, termogénesis y sudoración. Y las alteraciones en los ojos que vamos a ver más adelante, retracción palpebral. Ya. Entonces, la principal causa de esta tirotoxicosis por un hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. ¿La han visto esta? ¿Hay tuvieron clase de esto? ¿En serio? ¿En serio? Pero no tan Veámoslo. Ya, pero estos son dos. Ya. Ya, entonces, ¿qué es la enfermedad de Graves? Pues ya vieron algo. Sí, se genera también una respuesta autoinmune, como la enfermedad de Hashimoto, pero en este caso son anticuerpos contra los receptores. Reconocen el receptor y justo lo activan. Entonces hacen como de TSH. Entonces esto genera bocio también, porque estimula a la glándula y hace que crezca también la glándula. Entonces se generan anticuerpos contra el receptor de TSH, pero también pueden haber presencia de otros anticuerpos como los que veíamos anteriormente, contra la tiroglobulina y la peroxidasa, que es una respuesta como autoinmune generalizada. Eso es por una parte, eso es lo que pasa en la tiroides, pero también se generan otras alteraciones en otras partes del cuerpo. ¿Por qué se generan esas otras alteraciones? Bueno, una es lo que pasa con el hipertiroidismo, ¿cierto? Pero otra cosa es que se ha ido sabiendo en el último tiempo que estos receptores de TSH no se encuentran solamente en la tiroides, sino que también se encuentran en otras partes del cuerpo. Entonces estos anticuerpos atacan no solamente a la glándula tiroides, sino que atacan a otras partes del cuerpo que responden a este anticuerpo, ¿no es cierto?, activando a este receptor, que se encuentra presente en algunos fibroblastos, en algunas partes del cuerpo. Entonces eso hace que se generen estas alteraciones que vemos acá. Entonces,
fibroblastos dérmicos pretibiales tienen receptores de TSH. En algunas partes se ha comprobado que es así, en otras es teoría. Entonces, aumenta la producción de tejido conectivo alrededor de. Estos fibroblastos comienzan a producir más glucosaminoglicanos, como lo que veíamos en el mixedema, y también pueden convertirse en tejido adiposo. Los fibroblastos que son como en preadipocitos para después convertirse en adipocitos. Lo que pasa también aquí en los dedos, estos dedos palillos de tambor, también es por alteraciones de los fibroblastos en respuesta, al parecer, a estos anticuerpos. Y lo mismo aquí, lo que pasa en los ojos. Entonces esta oftalmopatía también es porque hay receptores de TSH en estos fibroblastos que hacen que se produzcan los glucosaminoglicanos y acumulación de tejido adiposo. Los fibroblastos se convierten en tejido adiposo. Entonces esto hace que se protruya el ojo, ¿no es cierto? Como que salga hacia afuera y que se vea así como que está asustada la persona todo el mundo. Y a largo plazo puede generar fibrosis. Entonces estas son características típicas de la enfermedad de Graves. Y está aumentada, ¿no es cierto?, la actividad de la glándula tiroides porque está estimulada todo el rato por la TSH. Eso en resumen de la enfermedad de Graves. Entonces, conclusión de las dos, la de Hashimoto, ¿no es cierto?, aumento en los niveles TSH porque está siendo destruida, ¿no es cierto?, la tiroides por estos anticuerpos autoinmunes. Y la enfermedad de Graves disminuye los niveles de TSH porque está aumentada la T3 y la T4 en respuesta a anticuerpos que activan a la tiroides. Ya. Creo que quedan dos más de la tiroides. Bócio multilodular tóxico o enfermedad de Plummer. Esto es mucho menos común que las otras enfermedades, pero en este caso son nódulos que se encuentran dentro de la tiroides, que crecen y que son full productores de hormonas tiroides. Y estas son como productores sin respuesta a la TSH. Llegan y se ponen a producirlo. Entonces, si se hace una ecografía, se puede ver que hay nodulitos dentro de la tiroides. Como se ve acá, que la tiroides está un poquito como más agrandada hacia los lados. Una gamografía muestra, ¿no es cierto?, donde se acumula el yodo que está marcado. Y se ve que hay nódulos que están como nódulos calientes, se llaman, que están marcados acá. Y el resto de la tiroides está apagada porque obviamente los niveles de TSH están full abajo. Y eso, entonces en este caso el tratamiento es obviamente el CIRFAT a esa parte de la tiroides que está full produciendo hormonas T3 y T4. Y por último, creo que esto es lo último. Ahí, sí. La tormenta tiroidea se le llama a... ¿Vieron eso también? Sí. Ahí. Bueno, a eso que vi. Entonces aumenta por alguna razón que todavía está un poco desconocida, pero aumentan los niveles de T3 T4 libre en sangre y eso puede llevar a la muerte de la persona. Entonces se produce taquicardia, hipertensión sanguínea, fiebre elevada, hiperventilación, temblores, coma, la persona puede quedar inconsciente. Entonces el diagnóstico es que las T3 y T4 estén elevadas, la TSH muy disminuida y alguno de estos síntomas que veíamos anteriormente. También se genera edema. Entonces las causas son todas teorías de por qué se produce esto. También es en casos de hipertiroidismo no tratado y que se genera por algún gatillante que genera un estrés que haga que se exacerben, ¿no es cierto?, los efectos de las T3 y las T4. Entonces, una es porque de repente por algo ocurre una pérdida de afinidad de las tiroxinas a la albúmina o a la proteína transportadora de las tiroxinas, que hace que se liberen rápidamente y sean activas, ¿no es cierto? Sensibilización a los receptores de las T3 y las T4 o un aumento de la respuesta simpática. Entonces, en esto rápidamente, una de las cosas que se tienen que hacer es inhibir al simpático que está, ¿no es cierto?, colaborando con exacerbar los efectos de las T3 y las T4. Bueno, que lo que tengo acá. Entonces, beta bloqueadores como en primera instancia, ¿no es cierto?, para inhibir eso. Se inhibe la activación de la tiroides, entonces en esto se usa inhibición de las peroxidasas, inhibición de la desgeneración de T4-T3, yodo, ¿no es cierto?, darle harto yodo para que se paralice la producción en la tiroides. Y ya para el tratamiento
Esto es tratamiento no solamente de la tormenta tiroidea, sino que de un hipertiroidismo general. Entonces yo radioactivo para destruir a la tiroides, y si ninguno de estos funcionó, ya la cirugía para extirpar parte de la tiroides o la tiroides, tratando de proteger las hormonas, o sea, las paratiroideas, ¿no? Porque esa va a ser otra cosa que eso. Y aquí para la cirugía, cuando se va a hacer la cirugía, se utiliza este propiltiuracilo, que inhibe la producción de T3 y T4, y por otro lado también después se administran concentraciones altas de iodo de potasio que congelan, ¿no es cierto?, a la tiroides, y eso hace que disminuya la circulación en la tiroides, disminuya el tamaño de la tiroides, cosa que sea más fácil después sacarla para cirugía. Eso. Y lo último, no, quedan 2 más, 3 más. Ya. 4. No, pero eso es como el resumen, ya. ¿Vieron esto? La tiroiditis subaguda. No. Creo que lo menciono solamente. Ya. Entonces, otras causas que pueden hacer que aumenten los niveles de T3 y T4, bueno, en este caso es problemas con la tiroides, porque aquí se produce aumento y luego disminución. Entonces, la tiroides también se puede infectar por virus o por hongos, infección micobacteriana o bacterias. Cuando esto pasa, aquí se puede producir una tirotoxicosis, no por hipertiroidismo, sino porque si se está dañando la tiroides, puede ser que se liberen las T3 y T4 que se encuentran en su interior rápidamente. Y al liberarse, aumenta los niveles de T3 y T4. Aumenta los niveles de T3 y T4, baja los niveles de TSH. ¿Cómo se diferencia de un hipertiroidismo en donde está disminuida la TSH y está aumentada la T3 y la T4? Se utiliza esto, ¿no es cierto?, la velocidad de segmentación de los eritrocitos para mostrar si hay inflamación o un proceso de infección. Entonces, está elevada la velocidad de segmentación eritrocítica porque hay un proceso de infección en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, al inicio se produce una tirotoxicosis porque se está dañando, inflamando la tiroides, se liberan las T3 y T4 que tiene en su interior rápidamente, se produce aumento de la liberación de T3 y T4 como un hipertiroidismo. No es por hipertiroidismo, sino que solo tirotoxicosis. Luego, con el tiempo, se recupera, ¿no es cierto?, la tiroides, pero no es tan productora de T3 y T4, liberó un montón de T3 y T4. Luego no es capaz de producir las que se necesitan. Entonces, aumenta los niveles de TSH y baja los niveles de T3 y T4. Por aquí está la T4 libre, ¿no es cierto? Baja los niveles de T3 y T4 y se produce un hipotiroidismo. Entonces, primero es tirotoxicosis, después hipotiroidismo, y luego se recupera la tiroides normalmente. Entonces eso puede tardar varias semanas en producirse. Entonces es más común que ocurra en mujeres de mayor edad que tienen algún resfrío viral que puede ser que el virus vaya y ataque a la tiroides. Puede ocurrir. Entonces tiene una fase tirotóxica, ¿no es cierto?, aumento de T3 y T4, después hipotiroidea y después de recuperación donde se recuperan los niveles normales. Entonces está una tiroiditis subaguda. La resistencia a la T3 y T4. Ya. Entonces esta es súper poco común. Es una alteración genética que hace que en general, no es necesario que sepan lo del receptor, pero hay dos tipos de receptores, no isoformas. Isoforma B y isoforma A. Entonces, o la isoforma beta y la isoforma A. Entonces, en general se hacen resistentes uno de los receptores. El receptor es la isoforma beta. Genéticamente. Entonces son funcionales porque el otro receptor alfa que está en algunos tejidos sí funciona, pero el beta no funciona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este receptor beta no es capaz de unirse a la T3, pero sí se une a los otros cofactores e inhibe a la producción de los genes o a la activación de los genes que lo activaría la T3 en ese caso. Entonces funciona como un dominante negativo de la actividad de la T3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como es algunos receptores que están alterados y no todos, se generan en algunas cosas como si hubiese hipotiroidismo. Y en otras partes, porque aumentan, ¿no es cierto?, los niveles de T3 y T4,
se genera un hipertiroidismo. Se ve como una mezcla de hipo e hipertiroidismo en los sitios. Entonces, dependiendo de la resistencia relativa de enfermedad, se puede generar hipertiroidismo, taquicardia, temblores y pérdida de peso, e hipertiroidismo, fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío. Eso. Entonces, lo importante es solamente que sepan que también existe la resistencia a las T3 y las T4, que es genética y es muy poco frecuente. Eso. Y por último, esta sí, es que hay estados fisiológicos que pueden hacer que pareciera que hay hipotiroidismo o hipertiroidismo por cambios en las T3 y T4 libres, o sea, totales. Las proteínas que transportan, ¿no es cierto?, a estas hormonas pueden estar aumentadas o disminuidas. Eso no significa que va a cambiar la fracción libre. Entonces la actividad va a ser la misma, pero puede ser que los niveles estén elevados o disminuidos. Entonces a eso se le llama una hipertiroxinemia euteroidea o hipotiroxinemia euteroidea. Que hay más T4 y T3 en sangre o hay menos T4 y T3 en sangre, pero por cambios en las proteínas que los transportan y no por la fracción libre, que es la que genera el efecto. Entonces, por ejemplo, en el embarazo aumentan los niveles de las proteínas que transportan a las tiroxinas. Entonces, el embarazo es un estado de hipertiroxinemia euteroidea. Aumentan los niveles de T4 y T3 totales, pero eso significa que la libre esté alterada. En terapia hormonal o anticonceptivos orales, el uso de estrógenos también estimula a la producción de la TBG y hace que también aumente los niveles, pero eso no significa que aumente la actividad. En hepatitis aguda puede aumentar la síntesis de proteínas hepáticas. En ayunas, mucho tiempo de starving, de no estar comiendo, disminuye la producción de hormonas de proteínas hepáticas, o en una hepatitis también puede producirse una disminución de la producción de proteínas transportadoras, que va a hacer que también bajen los niveles. Pero eso no significa que haya un hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces es eutiroidea porque no afecta la actividad de las hormonas tiroideas, pero se ven en sangre como si estuviesen alteradas. ¿Pudiese ocurrir en hombres obesos, por ejemplo? Por estrógeno. Sí. Sí, no sé si ocurre, pero podría ocurrir en teoría. Igual es bien, o sea, bueno, sí podría ocurrir. ¿En enfermedad? O sea, si es que llega a ser que esté tan mal el riñón que esté botando todas las proteínas, pero no. Obviamente es albúmino, hermano, no todas las proteínas que se van por ahí. Ya, entonces resumen. Bueno, condición normal, la TSH y la T4 están normal, obviamente. En un hipertiroidismo, la TSH va a estar baja y la T4 va a estar alta. En un hipotiroidismo primario va a estar alta la TSH, bajo el T4. Y hipotiroidismo secundario va a estar bajo abajo, ¿no es cierto? Porque es de arriba, del eje central. Entonces, se pueden medir las totales. En general, la que se usa es la T4 libre y la TSH. Ya, fin de esta parte. Vamos a recreo. Queda todavía otra canción, pero la vamos a hacer más cortita. Sí, hipotiroxemia.